Buenas noches con todos. El día de hoy queremos agradecer de manera profunda a la Red Peruana de Universidades por estar organizando este evento tan trascendente para la vida universitaria y para la formación de todos los que estamos involucrados en esta gran tarea en beneficio de nuestro país. Hoy vamos a trabajar en la mesa 5 y el tema que se va a abordar es relacionado a los exámenes de admisión, los riesgos y soluciones. La admisión de un estudiante a una universidad es uno de los procesos más importantes para el sistema universitario. No solamente porque permite ofrecerle la oportunidad a los estudiantes más motivados y mejor preparados para asumir la vida universitaria con éxito, sino también porque sin duda tener acceso a una profesión es para muchas familias un gran salto a la mejora de sus condiciones de vida de las siguientes generaciones. Y por qué no decirlo, de descubrir su verdadera vocación y sentido de la vida. Enfrentarse a un examen de admisión es para muchos estudiantes no solamente superar los requisitos mínimos para iniciar los estudios de una profesión, significa también ponerse a prueba e iniciar una importante etapa que definirá en muchos casos su vida y su futuro. Un estudio realizado hace poco en universidades de Perú arrojó como resultado que después de la pandemia existe una gran limitación en cuanto a los logros de aprendizaje de los alumnos al pasar de su estado como alumno a nivel secundario a otro nuevo, que es el sistema universitario. En muchos casos, esta falta de adaptación o esta limitación para lograr los aprendizajes básicos en las asignaturas de los primeros años determina y define también el transcurso de la carrera del estudiante, que muchas veces lo termina abandonando. En este tiempo de pospandemia nos enfrentamos como universidades a nuevos retos dirigidos no solamente a implementar un proceso seguro, sino también un proceso justo que pueda establecer las nuevas competencias que deben manejar los estudiantes para lograr una carrera exitosa. Esta noche estamos aquí reunidos y nos planteamos algunas interrogantes. ¿Estamos como universidades implementando exámenes de admisión que sean libres de plagio, dado que la corrupción es un problema generalizado y que también puede permear el nivel universitario? Nuestros exámenes de admisión están planteados para evaluar las competencias que requiere un estudiante en este tiempo global. Contamos con sistemas de seguridad que nos permitan monitorear y evaluar adecuadamente la aplicación de los exámenes de admisión. Son algunas preguntas que nos planteamos. Y el día de hoy tenemos la suerte de tener a 3 representantes de universidades nacionales que nos van a contar sus experiencias y que nos van a compartir las estrategias que se están trabajando en sus universidades. Tendremos al representante de la Universidad Nacional de Trujillo, al doctor Juan Villacorta Vázquez, a la representante de la Universidad Nacional de Huancavelica, la doctora Gladys Margarita Espinosa Herrera, y al representante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, al doctor Pedro Guillermo Rendón Castro. Gracias, doctores, por estar aquí compartiendo esta noche sus experiencias y que de hecho nos van a ayudar a mejorar nuestros sistemas en cada una de nuestras universidades. Estamos aquí reunidos más de 200 personas que los escucharemos con muchísima atención y trataremos de aprovechar
este tiempo. La mecánica del trabajo va a ser la siguiente. Tenemos 15 minutos para las exposiciones de los ponentes, con un pequeño intervalo de 2 o 3 minutos, y luego tendremos la sesión de preguntas y la rueda de preguntas, y que ustedes lo pueden ir haciendo a través del chat o también, llegado el momento, directamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Villacorta Vázquez. Él es vicerrector académico de la Universidad Nacional de Trujillo, licenciado en educación secundaria, especializado en lengua y literatura en el año 1990, magíster en educación, con mención en psicología educativa y doctor en ciencias del desarrollo social también de la Universidad Nacional de Trujillo. Bienvenido, doctor Juan Villacorta. Lo dejamos en la ponencia. Muchas gracias, Berta, y muchas gracias a los organizadores de la RPU, y muchas gracias también a todos los colegas, los docentes que se han sumado a esta jornada, que son muy importantes. Desde el día de ayer ya se viene trabajando, hay mucha acogida. Hemos visto y escuchado las participaciones que nos han precedido, y además se muestra bastante interés a partir de las preguntas que se han planteado. A nosotros nos ha tocado en esta mesa trabajar un tema que justamente es también muy importante, y sobre todo porque, como muy bien se ha dicho en la parte inicial, por parte de Berta, que universidad pública fundamentalmente no se ha visto vulnerada por procesos totalmente fuera de la ley, que tienen que ver con la venta de claves, con plagios, con tráfico de vacantes en las universidades, ¿no? Según un reporte noticioso que se emitió por la televisión, esta es una mafia que tiene una serie de tentáculos a nivel nacional, y que durante estos últimos años habría amasado pues una fortuna de cerca de 1.500 millones de soles, si no mal recuerdo, a partir de la venta pues de vacantes a la universidad con este tráfico de las notas. Entonces, aun cuando esa información sea un tanto superlativamente presentada, lo cierto es que ninguna universidad, creo, pública sobre todo, nos libramos de este riesgo tan recurrente como es justamente la vulneración de los sistemas de seguridad, y que naturalmente terminan abriéndose las puertas para jóvenes que no tienen de pronto los requisitos, no tienen las competencias para ingresar justamente a la universidad. Ese es un problema que, repito, recurrente, y que ha generado niveles de reflexión en todas las casas superiores de estudio del país, ¿no? Lo mismo ha ocurrido en nosotros. Nosotros, desde que ingresamos a la gestión, hemos ido ensayando algunas formas, y, por ejemplo, antes solo había 2 exámenes en la Universidad Nacional de Trujillo: el examen para el área de ciencias y el examen para el área de letras, ¿no? Entonces, lo mismo daba que un estudiante que postulaba a la carrera de medicina resuelva las mismas preguntas que estaba resolviendo un estudiante que postulaba a ingeniería civil, o que estaba postulando a ingeniería agrónoma, o que estaba postulando a la carrera de física, por ejemplo, ¿no? No había ninguna diferencia. Entonces, hoy nosotros no tenemos esas 2 áreas, tenemos 4 áreas. ¿Cómo vamos a explicar? Pero bien, en principio, hay unas consideraciones generales que deberíamos tener en cuenta para poder comprender esta problemática, ¿no? Hay un déficit y una brecha enorme de atención de educación terciaria con relación a una gran mayoría de la población juvenil, adolescente y juvenil de nuestro país.
Según un reporte que hizo la SUNEDU, creo que me parece en el tercer informe bienal de la educación superior en el país, aproximadamente solo el 30% en el 2022, solo el 30% habría accedido a la educación superior universitaria, ¿no? De los egresados, de los jóvenes egresados de la educación secundaria. Y casi este es un promedio que se mantiene, digamos, durante todo este tiempo, ¿no? Entre el 29, 30, 31%, solo esta cantidad puede tener acceso a la educación superior. Imagínense, ya hay un 70% o un poquito menos que no tiene acceso a la educación superior. Y este ya sí es un grave problema, ¿no? Un grave problema. Y este déficit de atención, naturalmente, no es homogéneo en todo el territorio nacional. Se incrementa, evidentemente, los porcentajes en los sectores rurales, en los sectores no costeños y mucho menos no capitalinos, ¿no? Es decir, que si bien los jóvenes en la capital tienen un mayor acceso, frente a los jóvenes que son de provincias, y mucho más el porcentaje de no atención es aquellos que pertenecen pues a la zona andina, a la zona oriental, ¿no? Y ese es un grave problema. Por otro lado, las universidades públicas del país se han estancado en la aplicación de una modalidad de admisión que no se articula con los logros de los jóvenes en la educación básica regular o en la educación secundaria en general, y que no se ajusta a las nuevas formas de educación ni a los sentidos y propósitos reales de la evaluación, ni mucho menos del descubrimiento de los talentos, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Yo postulé a la universidad en el año 1981. Y en el año 1981 en la Universidad Nacional de Trujillo se tomaba una prueba de admisión con las famosas 100 preguntas y básicamente con las preguntas objetivas, ¿no? Y creo que en casi todas las universidades del país se sigue aplicando como medio de admisión, como forma de admisión, una prueba de admisión con 100 preguntas objetivas donde hay que marcar entre 5 alternativas aquellas de que pues, se constituye la clave, ¿no? O sea, todo ha cambiado. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, ayer se estaba hablando de inteligencia artificial, de ChatGPT, se está hablando pues de metodologías disruptivas, se está hablando de avatares, se está hablando de desarrollo de competencias, se está hablando, en fin, de nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, de nuevas herramientas, de flexibilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de aulas híbridas, etcétera, etcétera, pero se sigue utilizando la misma forma, el mismo mecanismo, el mismo instrumento para evaluar a los postulantes que ingresan a la universidad. Y básicamente en las universidades públicas, ¿no? Porque las universidades privadas han ideado, obviamente en función de sus intereses, han ideado formas o modalidades de acceso que no necesariamente solo se quedan con la prueba de admisión. Claro, lo que pasa es que el argumento es que a través de la prueba de admisión se incrementa la selectividad y evidentemente se permite que los que ingresan son aquellos que tienen las mejores condiciones, ¿no? Pero no siempre es así. Los exámenes de admisión, al reducirse únicamente a la aplicación de pruebas en base a preguntas objetivas, cognitivistas, no evalúa condiciones, factores, aspectos, dimensiones, aptitudes y actitudes propios de los perfiles de ingreso que deben exhibir los postulantes, ¿no? En muchos de los casos casi ni siquiera se toma en cuenta el perfil del ingreso, ¿no? Porque lo único que se orienta es a armar la batería de preguntas, ¿no? Con un grado de dificultad supuestamente extremo, de tal manera que solo pueden ser resueltas por aquellos que tienen la información almacenada en su memoria y que con facilidad logran identificar la clave, pero no hay la evaluación de otras dimensiones, otros aspectos que son necesarios
justamente para poder permitir el acceso a postulantes en determinadas carreras, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, un estudiante, el perfil de un estudiante o de un postulante que desea estudiar la carrera de medicina, de un postulante que desea seguir la carrera de antropología, que desea seguir la carrera de educación inicial, o que desea la carrera de ingeniería de minas. Son completamente distintos esos perfiles, y eso falta justamente evaluar. Los exámenes de admisión, por su orientación cognitivista y mecanicista y sus propósitos homogenizantes, como se aplica desde hace mucho tiempo atrás, ya no son funcionales ni válidos ahora, ¿no? Ya, en realidad, casi por inercia, las universidades públicas estamos obligados un poco a aplicar esta modalidad, aún sabiendo que de pronto no es la mejor herramienta, no es el mejor instrumento para seleccionar, para reclutar a los mejores estudiantes y que sobre todo tengan los perfiles que se necesiten en cada una de las carreras, ¿no? Eh, Lamentablemente es una realidad que se constata. Los exámenes se han reducido a la calificación de las habilidades o mañas o técnicas de los postulantes para retar con las claves para unas preguntas tipo, más que para demostrar el desarrollo o logro de las competencias, ¿no? Incluso en las academias preuniversitarias utilizan técnicas de cómo identificar con facilidad las claves. O sea, ¿cómo hacer para identificar la clave? Más que para comprender el sentido de una pregunta y encontrar, luego de un proceso de razonamiento, una respuesta a un problema, ¿no? Sino básicamente cómo llegas a identificar la clave. Esta no puede ser por esta, y llegas, ¿no? La técnica del descarte lo llaman algo. Y entonces, entre otras consideraciones generales, el punto central que es el tema, digamos, de esta mesa, es que el carácter estructurado, estático, parametrado y homogéneo de las formas y contenido de las preguntas de los exámenes de admisión a las universidades lo vuelve vulnerable a los plagios y ventas de claves, ¿no? Entonces es todo un negocio. Estas mafias, inclusive, que saben estas técnicas, que conocen los mecanismos de estructuración de las pruebas y que en algunos casos en complicidad con malos elementos logran tener acceso a las preguntas y estas son resueltas en un abrir y cerrar de ojos gracias a estas técnicas y son vendidas pues a los postulantes pagando sumas astronómicas, ¿no? Y entonces el estudiante al final no sabe cómo ni por qué ingresó. Lo único que sabe es que pagó una fuerte o está pagando o va a pagar una fuerte suma de dinero por una vacante en una universidad y en un programa profesional que de pronto es muy competitivo, como en el caso en las universidades públicas como medicina, en el caso nuestro, por ejemplo, medicina, ingeniería civil, arquitectura, derecho, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve apetecible, pues, porque no evalúan esta forma de admisión, estas pruebas no evalúan esas aptitudes y esas actitudes de los estudiantes que tranquilamente, por ejemplo, podría hacerse en una entrevista personal, quién sabe, ¿no? Sino que es aquí donde lo que interesa es la clave, ¿no? Entonces, en la Universidad Nacional de Trujillo, repito, venimos trabajando, ensayando eh, varias alternativas, pero básicamente lo que pretendemos es generar una alternativa de un sistema de admisión que sea integral. Este sistema de admisión que sea integral, que esté articulado, ¿no?, con lo que se trabaja en la secundaria. Hay un abismo, hay un divorcio, hay una separación, hay una discordancia entre lo que se trabaja en secundaria y entre lo que se evalúa muchas veces en la propia universidad. En nuestro caso mismo, por ejemplo, ¿no? Por mencionar solo un caso, hay un curso que se preparan los chicos y que son evaluados en la universidad, como el caso del curso del razonamiento lógico. Pero razonamiento lógico, conforme se trabaja en las academias, conforme se evalúa en las universidades, no se trabaja, pues, en la educación secundaria. En realidad, no hay
la asignatura o el área en la educación secundaria denominada razonamiento lógico. En muchos casos, esta asignatura o este curso, gracias a que los colegios secundarios se le da una libre disponibilidad horaria, entonces ahí los directores se ven forzados a decir, oye, como está pidiendo en la universidad para postular, para ingresar, se está pidiendo razonamiento lógico, entonces démosles aquí razonamiento lógico. También démosles razonamiento verbal. Y razonamiento verbal, aun cuando no se trabaja, o sea, curricularmente en la secundaria, pero se ven obligados, repito, también los colegios, los directores, a incorporar esta asignatura porque eso está justamente en los prospectos de admisión. Entonces, las propias universidades, a partir de sus temas de admisión, van generando brechas, abismos, separaciones entre la secundaria y la propia universidad. Y eso no puede ser. Entonces, nosotros pretendemos que debe haber una articulación, una contextualización y una vinculación directa con la educación básica regular. Y naturalmente relacionado con qué? Con los perfiles de ingreso a los programas profesionales, con los programas de seguimiento a los egresados, etcétera, con el sistema integral de ingreso libre a la universidad, que luego vamos a explicar también. Y esto va a permitir que haya una mejor y mayor vinculación y articulación y que permita verlo como digamos, un proceso continuo, un proceso dinámico, continuo, permanente, articulado, integrado, sistémico, ¿no? El inicial está separado de la primaria está separada de la secundaria está separada de la universidad, como estancos, y no hay un hilo conductor, no hay una transversalidad en el desarrollo de las competencias. Y eso no está bien, eso hay que cambiar. Entonces, a raíz de estas reflexiones, ahorita mismo nosotros en la Universidad Nacional de Trujillo estamos modificando nuestro reglamento de admisión. Y este reglamento de admisión incorpora esta visión y que voy a permitirme de pronto solo presentar algunas, digamos, algunas ideas que se han plasmado en algunos artículos que está aquí como un borrador de trabajo, ¿no? Entonces, en ese nuevo reglamento, por ejemplo, decimos que la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con un sistema de admisión a los programas de estudio de pregrado que se desarrolla presencialmente, evalúa de manera integral el desarrollo y logro de las competencias de los postulantes que han concluido satisfactoriamente a los estudios secundarios, articulando los perfiles de egreso de la educación secundaria, EBR, EVA, EVE, y el ingreso a la UNT considerando las áreas de formación profesional respectivas. Aquí me detengo un poquito, por ejemplo, en nuestro país existen los famosos COAR, los colegios de alto rendimiento, ¿correcto? Los colegios de alto rendimiento tienen un currículo completamente diferente a los colegios secundarios comunes, por decirlo de alguna forma. Los chicos que egresan de los COAR son chicos que, por ejemplo, han sido formados con una suerte de bachillerato internacional, ¿no? Y entonces cuando uno de estos chicos no tiene pues la posibilidad de postular a un sistema universitario exterior o nacional que tenga estas características, acude a las universidades públicas. Pero se choca con que todo lo que le van a pedir o que le están pidiendo para rendir una prueba en la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de Trujillo, no tiene casi nada que ver con lo que él estudió, logró en el COAR. No tiene nada que ver. Él está preparado en el desarrollo de competencias, de habilidades, de destrezas muy importantes, pero en la universidad le dicen, no, resuelve razonamiento lógico, resuelve razonamiento matemático, resuelve razonamiento verbal, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que él logró no le encuentra vinculación. Y a veces es una suerte de dinero perdido que hace el Estado con relación a estos chicos porque no se articulan pues con eso. Entonces hay que incorporarlos, hay que tenerlos en cuenta para este proceso, ¿no? El sistema de admisión para articular el perfil de egresado de la educación secundaria y el perfil general de ingresante a la UNT
tiene en cuenta las siguientes premisas. El enfoque curricular que orienta los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria es el enfoque por competencia. Y hay que entenderlo bien, hay que comprenderlo bien, hay que asimilarlo bien, para que haya una continuidad en los procesos de evaluación. El perfil de egreso de la educación secundaria considera el desarrollo logro destacado, óptimo, elevado de las competencias y capacidad de los estudiantes. Esto hay que tenerlo en cuenta. El perfil de egreso de la educación secundaria considera el desarrollo y logro de 29 competencias mediante el trabajo de 11 áreas académicas, consideradas asignaturas, un carácter de formación general, sin establecer una orientación, discriminación o diferenciación vocacional o área profesional. Esto también hay que tenerlo en cuenta. En la secundaria no están formando ingenieros, médicos o futuros ingenieros, o no están formando mejor ya las características, los rasgos que constituyen cada uno de los perfiles de uno que irá a postular a medicina, o de otro que postular a ingeniería, o de otro que postular a educación. No, están formados a todos por igual. Eso hay que tenerlo en cuenta. El perfil de ingreso a los estudios de pregrado en la UNT debe concordar con el perfil de egreso de la EBR, pero además debe diferenciar rasgos competenciales que deben exhibir los estudiantes según las áreas de formación profesional y las carreras específicas a las que postulan. Esto es fundamental. Para aprobar la evaluación y acceder a una vacante en una modalidad de admisión a la UNT, los postulantes deben obtener un puntaje aprobatorio y alto por orden de mérito según las vacantes ofertadas por parte de cada programa profesional. Es importante, ¿no? En el sentido de los puntajes aprobatorios y altos, y además ingresa por orden de mérito y en función de las vacantes que están ofertadas. En general, en la modalidad de vía examen ordinario, el cuadro de mérito de ingresantes se elabora en función al promedio obtenido entre el puntaje logrado en las asignaturas ponderadas en la educación secundaria, ¿ya? Según las áreas específicas de postulación y el puntaje obtenido en el examen de admisión. En el caso de las otras modalidades, tienen sus particularidades que serán descritas más adelante. Aquí quiero destacar un aspecto que es importante que estamos incorporando como propuesta. Lo venimos trabajando ya desde hace buen tiempo. Está a punto de ser analizado, discutido en Consejo Universitario. Ojo, insisto, se elabora, dice, en función del promedio obtenido entre el puntaje logrado en las asignaturas ponderadas en la educación secundaria. Entonces, concordante con lo que hemos venido diciendo, ahora sí, hay que ponderar, hay que valorar, hay que tener en cuenta lo que el chico logró, desarrolló, alcanzó, etcétera, en la secundaria. Y esto en función de, lógicamente, el perfil de ingreso al cual él está, a la carrera a la cual está postulando, ¿no? Ya se explicará. Y un aspecto que estamos incorporando también en este artículo 3 es una modalidad de estudios libres en la Universidad Nacional de Trujillo, que ya lo hemos ido trabajando en otra ocasión, lo hemos conversado aquí, pero seguimos trabajando. Es todo un capítulo aquí que por el tiempo no voy a, de repente, explicarlo con detalle, ¿no? Pero lo que pretendemos entonces que de la evaluación de las modalidades de admisión, esta evaluación general va a ser de la siguiente manera. En las modalidades de admisión ordinaria, premio de excelencia, estudiante del quinto año de secundaria, discapacitados y víctimas de la violencia, los postulantes son sometidos a una evaluación general que integra la valoración de dos puntajes, el promedio de asignaturas ponderadas y el puntaje de la prueba de admisión según la siguiente fórmula. Ahí está la fórmula del el promedio general de ingreso. Se obtendrá sumando y dividiendo, ¿qué cosa? El promedio de asignaturas ponderadas, aquellas asignaturas áreas de la EBR, afinas en las áreas profesionales de la UNT que el estudiante, del postulante está queriendo acceder a la carrera, y la prueba de admisión, puntaje global alcanzado al resolver la prueba. Todavía mantenemos la prueba con tránsito que sabe más adelante a eliminarlo, por ejemplo, con una entrevista general y otro tipo de evaluación. Pero quiero que observen este detalle. Entonces, de pronto, aquí por decir, en algún momento hemos tenido que un postulante alcanzó el cómputo general, primer puesto, muy bien, ingresó a la carrera, terminó el primer ciclo, desaprobó en todas las asignaturas, ya no se matriculó al segundo ciclo. Y al final, una deducción es que este chico habría pagado para poder tener acceso a su ingreso, ¿no? Entonces,
con esto que queremos cortar el riesgo de vulneración con digamos, el tráfico de claves o de la venta de las claves para el ingreso. Entonces vamos a ver que hay un chico que está postulando, por decir, al área de medicina. Vamos a ponderar cuáles son esas asignaturas, luego en un cuadro siguiente lo vamos a ver, que están relacionados con lo que él quiere estudiar. Entonces vamos a ver que hay una coherencia, hay una concordancia, hay una afinidad que nos permite entonces decir, sí, pues este chico, por ejemplo, en CTA ha sido un excelente estudiante, CTA donde trabaja temas de biología, de física, de química, etcétera. Ha tenido altos puntajes, altas ponderaciones, altas calificaciones, ha logrado esas competencias. Entonces, y aquí también como postulante ha rendido su examen, ha tenido muy buenos calificativos. Entonces quiere decir que hay una continuidad en su desempeño académico, intelectual, cognitivo, actitudinal, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, está preparado para, y su examen evidentemente refleja lo que él ha desarrollado. Pero ¿qué pasa si es que esto no es así? Nunca tuvo un rendimiento adecuado, nunca tuvo un rendimiento promedio o menos de lo promedio, tuvo menos de del promedio de su salón, etcétera, etcétera. Y de pronto en el examen de admisión obtiene altos puntajes. Habría que observar, habría que analizar para poder tomar una decisión, ¿no? Esto es importante. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que presentamos es que los promedios de las asignaturas ponderadas se obtienen a través de un cálculo aritmético de los puntajes o calificativos obtenidos por los postulantes al término de los 5 años de estudios secundarios en las asignaturas ponderadas. Estas son aquellas consideradas como la base para la formación de un programa o carrera profesional concordante con las áreas de postulación a la UNED. Aquí en este cuadro están, por ejemplo, área de postulación según programa o carrera profesional, el área de la ciencia de la vida y de salud, donde está medicina, enfermería, estomatología, en el caso de nuestra universidad, biología, etcétera. ¿Cuáles son las áreas o asignaturas ponderadas que se desarrollan en la secundaria? Son muchas, son varias, pero son 11, hemos dicho. Pero aquí, por ejemplo, solamente nos interesa ciencia y tecnología, matemática, comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Aquí hay que analizar su desenvolvimiento, sus logros, y hay que obtener una ponderación. El chico obtendrá esa ponderación, ese promedio, a través de una certificación que le dará la UGEL, el director y la UGEL, donde estudió, de tal manera que sea confiable y que sirva para ese promedio final que hemos dicho. Voy avanzando por el tema del tiempo. Llegando ya a la parte final, cada prueba de admisión debe tener un esquema axial que debe ser implementado según los siguientes condiciones. Por ejemplo, en el área de las ciencias de la vida y la salud, según ya no las áreas ponderadas, porque eso le permitirá sacar un promedio. Ahora bien, habrá una prueba y estamos indicando que las pruebas, bueno, seguiremos manejando las pruebas objetivas, pero ya no serán de complemento único, serán de complemento múltiple. Además, se trabajará con un proceso de capacitación para quienes van a organizar el banco de preguntas, que estas preguntas sean no según la escala, digamos, los niveles de dificultad, que no se queden solo en memoria, en reconocimiento de información, sino que haya procesos de análisis, de interpretación, de valoración, inclusive en los más altos niveles, ¿no? En algunos casos, tal vez presentar problemas, casos, situaciones, hechos, textos, qué sé yo, que el estudiante luego de que lea, analice, llegue a una respuesta, pero no como consecuencia de simplemente recordar un dato, sino que de hacer un trabajo de razonamiento, de exhibición de justamente sus aptitudes y sus actitudes frente a situaciones que se le están presentando. Entonces, por ejemplo, en el área de ciencia de la vida y de la salud, los porcentajes de las preguntas y las áreas o asignaturas de la educación secundaria y el perfil serán los siguientes. Desarrollo personal, habrá un 10% de esas preguntas que se traducen en 10 preguntas. Ciudadanía y cívica, ciencias sociales, comunicación, inglés, matemática, ciencia y tecnología. Un poco la novedad que está también aquí, fíjense, porque
están en las otras áreas también, es ya venimos tomando nosotros en el examen de admisión, venimos evaluando el inglés. Entonces aquí también pretendemos incorporar, porque resulta que el chico lleva en la secundaria 5 años, está llevando inglés, y de pronto cuando está postulando a la universidad, ya no está inglés. Pero aquí hay que darle una continuidad, porque el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el desarrollo académico en la universidad pasa porque justamente el estudiante conozca y ojalá llegue a manejar con cierto dominio importante del idioma del inglés, porque los artículos científicos, los buenos libros, etcétera, muchos de ellos están publicados en inglés, cualquiera sean las carreras que se desarrollen. Y además, naturalmente, si quiere después estudiar una maestría, un doctorado, y si quiere publicar, si quiere ser investigador, estar inscrito en RENACIT, etcétera, etcétera, es importante el manejo del idioma, en este caso inglés. Entonces, miren, esta propuesta que venimos trabajando pretende articular, como ya se ha visto, articular lo que se trabaja en la secundaria con lo que tiene que ver con el perfil del ingreso a las universidades, en este caso la nuestra, y dándole una valoración importante al logro que han tenido los estudiantes en la educación secundaria y que no se concentre únicamente en solo resolver un examen donde hay preguntas tipo que lo único que les sirvieron es para tener una aprobación y una vacante, pero después eso no les ha servido para nada. Bueno, esta es mi intervención y espero haber aportado algunas ideas que venimos trabajando, repito, en nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan. Felicitaciones a la Universidad Nacional de Trujillo por dar ya ese primer paso a este cambio que requiere el proceso de admisión a las universidades nacionales, sobre todo, porque no se concibe que el ingreso a una experiencia tan importante que es una carrera, una vida universitaria en la que el Estado invierte en los mejores talentos del país, esté manchado con la duda de que si el chico merece o no estar en esta universidad. Entonces, hoy hemos identificado un problema y qué bueno que la red sirva para poder reflexionar y quién sabe empezar un trabajo de investigación interesante en este nivel, en esta línea que nos permite en el futuro hacer propuestas de mejora. Y ya lo empezó la Universidad Nacional de Trujillo, excelente, porque está demostrado de que la trayectoria que lleva un joven o un adolescente en el nivel secundario, ese estilo de vida, de amor por el estudio, por la investigación, la dedicación, se traslada luego a la vida universitaria. Entonces no debería ser dejada de lado este importante comportamiento durante el nivel secundario. Qué bueno que se esté enlazando en este nivel. A continuación vamos a escuchar la exposición de la doctora Gladys Margarita Espinosa. Ella es licenciada en educación primaria, maestro en educación con mención en investigación y tecnología educativa, doctor en ciencias de la educación y actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. Bienvenida, doctora Gladys. Gracias. Buenas noches. ¿Puedes presentar? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Voy a presentar los PPTs, por favor, si me... Bien. Gracias, Yoni. Bien, se observa bien. Señores de la red peruana de universidades, tengan ustedes muy buenas noches. En primera instancia, traigo el saludo fraterno de nuestras autoridades de la Universidad Nacional de Huancavelica, el doctor Edgardo Félix Palomino Torres, nuestro rector de nuestra universidad, el señor Jorge Amador Vargas Aquiji, vicerrector académico de dicha universidad, doctora Olga Vicentina Pacovil Calejo, vicerrectora de investigación.
Reciban un saludo de las autoridades, del personal docente, de los estudiantes, del personal administrativo de la Universidad Nacional de Huancavelica. En mi calidad de directora de admisión, me complace compartir algunas experiencias del examen de admisión, riesgos y soluciones que se podrían identificar en estos procesos. Aquí observamos nuestra ciudad de Huancavelica. Si volvieras la diapositiva, Johnny, aquí observamos nuestra Universidad Nacional de Huancavelica, nuestra alma mater, un tesoro, algo importante para nuestra región Huancavelica. Me siento muy orgullosa de estar dentro de esta universidad, ser parte de esta universidad. Gracias, Johnny. La siguiente. Bien. La dirección de admisión. ¿Qué nos dice la dirección de admisión? La dirección de admisión de la Universidad Nacional de Huancavelica en esta oportunidad da a conocer que es un órgano de línea, dependiente del vicerrectorado académico, y tiene como principal actividad la selección para admisión de los postulantes de pregrado de la Universidad Nacional de Huancavelica. Actualmente la dirección de admisión cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001-2015, en procesos de selección para la admisión de postulantes de pregrado, certificada por la casa auditora Burberitas Certification. Esto también se ha logrado ya, estamos por la certificación, seguimos trabajando, esperamos de mejorar estos procesos, estamos en mejora continua para poder también tener una mejor selección de postulantes a nuestra universidad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el proceso de admisión de la Universidad Nacional de Huancavelica. En primera instancia tenemos un prospecto que cuenta con nuestro reglamento, nuestro cronograma, vacantes, perfiles de las diferentes escuelas profesionales que en su debida oportunidad solicitamos para poder consignar en nuestro prospecto. A partir de ello hacemos una planificación del proceso. Postulantes aptos para rendir el examen. Con ello, iniciamos nuestra inscripción de postulantes. El examen impreso y claves de respuestas es la elaboración del examen. Aplicación del examen. Tenemos en ella las fichas de identificación y respuestas rellenadas por los postulantes. Tenemos postulantes admitidos, gestión de resultados y acreditación de los ingresantes. Esta acreditación se hace al finalizar todo el proceso de admisión. Se les da una constancia acreditándoles que ellos han ingresado a nuestra universidad, y con ello ellos ya pueden seguir el proceso de matrícula a las diferentes escuelas profesionales. La siguiente. Tenemos la inscripción de los postulantes. En la inscripción de los postulantes se corre un sinfín de riesgos. Definitivamente en el inicio de la inscripción tenemos los datos incompletos e incongruentes del postulante. A veces vienen los padres de familia o apoderados a inscribirlos y no tienen la libertad o la seguridad. ¿Cómo pueden inscribir a sus hijos, a sus pupilos? De ahí es un riesgo enorme que la universidad tiene que buscar una solución. Para ello, hemos tratado de comunicarnos con el registro de datos para la verificación por diferentes medios digitales y subsanaciones. Para ello también hemos podido hacer como un convenio con la RENIEC para poder validar la información exacta. A veces ese es el gran problema de los datos, ¿no? Que no lo tenemos a la mano y nos es una limitante para poder agilizar el trabajo. Aquí tenemos una nota en el artículo 96 del Reglamento Específico de Admisión de Pregrado de la Universidad Nacional de Huancavelica,
No pueden participar como postulantes quienes hayan sido sancionados con impedimento de postular u otras medidas disciplinarias en la Universidad Nacional de Huancavelica u otras universidades del país. La Universidad Nacional de Huancavelica hace una petición, aprovechando que estamos en esta mesa redonda, que se crea una base de datos con postulantes sancionados en otras universidades del país y que esté al alcance de todos para poder tener cuidado para que ellos ya no vuelvan a infringir en este proceso. La siguiente. La elaboración del examen. La elaboración del examen es un caso bastante importante para nosotros. Tenemos que constituirnos a la universidad 6 de la mañana, 5:30, tempranas horas de la mañana. Antes de ello, ya que los elaboradores de las pruebas ya son internadas a las 10 de la mañana de un día antes, ¿no? Es un caso bastante delicado que estamos en ojos de la sociedad de Huancavelica y tenemos que tener bastante cuidado y ser bastante silijosos, ¿no? Ahí, por decir, en los riesgos tenemos la vulneración de seguridad y custodia de las preguntas y o claves del examen de admisión. Eso con bastante cuidado lo estamos manejando porque siempre estamos propensos a cualquier incidencia que puede pasar. Transparencia del proceso de elaboración del examen. Se ha tratado en lo mayor posible que sea transparente este proceso. Por eso, nuestras soluciones de control es una de las que hemos impuesto, es la seguridad perimetral del recinto de la elaboración del examen de admisión. Verificamos el ambiente con la Policía Nacional al inicio, ¿no? Todos los ambientes, juntamente con las autoridades, el apoyo logístico, todo ello para que estar seguros de que no puede haber infiltrados, nada que pueda dar sospecha a una, de repente, inseguridad de ello, ¿no? Todas las puertas tienen que estar lacradas. Aquí tenemos una foto que nosotros tenemos que lacrar juntamente con la Policía Nacional, que ahí nos acompaña. Eso también es una solución para nosotros. Otra de las soluciones también el arco metálico que nos ayuda de repente a detectar algún dispositivo que es ajeno al trabajo que se va a realizar. También el registro y control y cateo de participantes en la elaboración del examen, haciendo uso del garret, arco detector de metales y con ayuda de la Policía Nacional. Todo es bastante minucioso, se hace este trabajo. Todos debemos estar bien atentos a esas cosas para que no pueda haber ningún infiltrado dentro de este proceso. La vigilancia y seguridad también, la universidad nos da ese respaldo con vigilancia y seguridad. Y también por parte de la Policía Nacional, al interior y el exterior del recinto de elaboración del examen de inicio a fin del proceso. La Policía Nacional del Perú nos proveen de 20, 30 efectivos para poder resguardar todo este proceso, ¿no? También tenemos la participación de un auditor que es elegido por la UGEL para no, de repente, decir, ser juez y parte, ¿no? Eso estamos también tratando de evitar. Tenemos un representante estudiantil, tenemos a la OSI, ¿no? Que cualquier momento viene a intervenir en la noche, puede ser durante el proceso del examen de admisión o puede ser en el examen de admisión. Eso es ya de libre participación de la OSI. La Policía Nacional
que está desde el inicio del proceso hasta finalizar. Todo ello para poder salvaguardar la problemática de que este proceso sea mal visto o haya críticas sobre ello, ¿no? Tratamos en lo posible de ser transparentes. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ya el proceso de la aplicación del examen de admisión. Aquí tenemos los riesgos. Antes, recuerdo cuando eran los inicios del examen de admisión, el estudiante podía ingresar a las aulas y podían sentarse en el lugar que ellos ven por conveniente. Hoy hay unas unos aparatos que dan unos tickets y el estudiante que ingresa pasa por el arco metálico, luego va a recoger sus tickets y en el ticket le dice en qué aula, número de carpeta, todo ello le indica y tienen que ir a ese lugar donde le indica el ticket que ellos adquieren. Para que puedan ingresar, ingresan solo con su DNI, nada más, ningún otro dispositivo que ellos deben llevar, ¿no? La revisión es bastante minuciosa. Hay dos arcos de metal donde en uno pasan los varones y en otro el sexo femenino y sexo masculino. Los policías varones revisan a todos los postulantes que son de sexo masculino y las señoritas policías a las señoritas que a las señoritas que deben pasar por ese arco, ¿no? Entonces hay dos arcos, cosa que no haya de repente también quejas, denuncias, porque también es bastante delicado este proceso, que a veces de algún momento algunas cosas que menos hemos pensado se vayan a ser denunciadas, ¿no? Entonces tenemos bastante cuidado. La suplantación de los postulantes, ¿no? Es un riesgo enorme que en todas las universidades estamos propuestas, ¿no? También el sembrar dispositivos y equipos y planificar con antelación sus cometidos, filtración del examen, todo ello, sí, estamos propensos a hacer. En algún momento hemos tenido algunos impases. Por todo ello se ha tratado de buscar la mejor solución para no tener ese problema, ¿no? Otra de las estrategias que también hemos aplicado es la toma de fotografías en todo momento para también para que sea nuestro respaldo y no tener de repente denuncias o habladurías al caso. El control de asistencia y asignación de las aulas a través de los lectores de código de barras. Eso se aplica, aquí nos está mostrando, eso es el ticket que decimos que tiene cada estudiante, ya no hay necesidad ahora de estar ubicándoles en las carpetas, ellos de acuerdo al ticket que sacan, ya se ubican en las carpetas. El control de identidad a través del DNI y control de detección de objetos, dispositivos no permitidos mediante el arco detector de metales, el garret tipo arco, cateo de postulantes, Policía Nacional del Perú, para lo cual deberá haber carpas por cada tipo de género, exámenes lacrados y personalizados. Solo el postulante puede abrir. Sí, es otra de las estrategias que hemos podido tener, ¿no? Es una solución de que los exámenes por alumno es uno por uno lacrado en un sobre manila y esos exámenes recién nos entrega cuando ya los alumnos están instalados, cada uno en sus diferentes aulas. Lo recoge mi persona como directora de admisión, lo recoge acompañada de la policía, las autoridades de la universidad, el apoyo logístico, nos entregan en diferentes maletas, el grupo A, grupo B,
para las diferentes aulas para poder entregar ello. En las aulas ya están instalados los alumnos, está instalado el fiscalizador, el coordinador de piso y se llevan los exámenes, todo un grupo de personas, incluso también fiscalía, para poder hacer entrega al coordinador de piso. Al coordinador de piso se le hace entrega de los sobres lacrados y a él, a partir de ello, ya se hace cargo del control de los exámenes de admisión. De igual forma para canal A y para el canal B. Eso es el trabajo que se realiza. Una vez ya entregado los exámenes, se toca la bocina de la ciudad universitaria para que pueda iniciar el examen. Eso es el proceso que se da en esta aplicación del examen. Nuestra solución y nuestro control no será tan rígido, pero se está tratando en lo posible de mejorar todo ello desde el inicio que hemos realizado, que yo he sido de repente parte de esta universidad desde muy joven. He podido observar y se ha mejorado bastante para poder garantizar el ingreso de nuestros postulantes a nuestra Casa Superior de Estudios. La siguiente. Doctora Gladys, un par de minutos para terminar, para darle tiempo a las preguntas. Sí. Aquí también tenemos la gestión de resultados. En los riesgos tenemos la confiabilidad del proceso de calificación de resultados, alteración de resultados del examen. Pero nuestra solución es calificación paralela del sistema de calificación externa, sistema de gestor, resultados con el Wiracocha, que eso lo maneja un ingeniero de sistemas, la participación en el aula del OSI, la Policía Nacional, los veedores, etc. Eso es lo que podemos indicar sobre este examen de admisión, riesgos y soluciones. Eso les ofrezco, eso es lo poco que hemos podido de repente avanzar, iremos de repente mejorando para el bien de nuestra juventud. Gracias. Muy bien, doctora Gladys, felicitamos por el trabajo de velar por la seguridad y por cuidar que el deseo de los estudiantes se vea reflejado en el rendimiento académico y que su llegada a la universidad no sea su primera experiencia con la corrupción. Yo creo que tenemos un gran problema como país y eso también a veces empieza desde las universidades. Bien, vamos a leer las preguntas y algunos comentarios que tenemos en el chat. Es un tema muy interesante que creo que va a dar pie en algún momento para que en la red se trabajen en algunas otras mesas. Y, por ejemplo, Pablo Javier Morachimo nos comenta, dice, en el Perú nos encaminamos por la globalización, estandarización de los procesos, pero seguimos con arcaicos exámenes de admisión. En las universidades más importantes del mundo ya no hay examen de ingreso. Claro, y nosotros, pues nuestra realidad también es particular, pero sí creo que han cambiado todos los sistemas y el examen de admisión sigue con ese parámetro. Ya creo que es un momento que deberíamos pensarlo. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué características deberían tener los exámenes de admisión por competencias? ¿Qué características, no? El doctor Juan Villacorta podría ayudarnos. Debería. O doctora Luz, de repente usted su opinión. Perdón, doctora Gladys. Sí, gracias. Características.
por competencias, me dice, no, maestra. Claro, hay una pregunta o un comentario que también aparece en el chat. Dice, la ley universitaria existe una prueba de conocimientos. Algunas universidades lo toman de manera literal y los centros preuniversitarios son un verdadero negocio para las universidades, porque un gran porcentaje de estas vacantes están reservadas para los que estudian en estos centros. Esa también tendría que ser un punto de análisis. Los centros preuniversitarios, si bien es cierto, es un centro de producción de las universidades, ¿hasta qué punto deberían tener el privilegio de acaparar las vacantes? ¿Es dable que sigamos bajo ese sistema o más bien los centros preuniversitarios podrían ser el punto de partida para que se intenten evadir los sistemas de control? Bien, sobre el examen de admisión que tendríamos que dar de repente, ¿no? O los centros de preuniversitarios. La universidad cuenta con un centro preuniversitario, pero lo hacemos al alcance del bolsillo también de la población. Pero al margen de ello, no tenemos muchos centros preuniversitarios aquí en Huancavelica. Siempre el pueblo, los jóvenes han pedido de que los ingresos deben ser libres, ¿no? Nos han puesto muchos ejemplos de otras ciudades, de otros países, y debería ser un ingreso libre, ¿no? Es también otra de las polémicas que se ha dado en el Perú, pero tendríamos que cambiar muchas normas, muchas reglas, y me parece que tendría que pasar mucho tiempo para llegar a ello, ¿no? Yo también sería de la opinión de que nuestros jóvenes estudiantes deberían tener o podrían tener un ingreso libre a una universidad, ¿no? Eso podría comentar, maestra. Muchas gracias, doctora Gladys. El doctor Juan Villacorta está pidiendo la palabra. Sí, gracias. En realidad, quería participar hace unos instantes, pero no podía hacerlo porque estaba silenciado el micrófono. Ya. Bueno, el colega Pablo Morachimo es de nuestra universidad y la pregunta que él plantea y el tema que él pone en el tapete en realidad es un problema, digamos, general de todas las universidades públicas del país, ¿no? En principio, sí, pues, yo lo he dicho, ¿no? O sea, nosotros tenemos casi obligado por las circunstancias, obligado por el sistema a implementar un sistema de admisión que justamente nos lleva a esa casi única alternativa, ¿no? De tomar un examen de admisión, porque incluso la propia ley lo dice, ¿no? La ley universitaria dice que el examen de ingreso a las universidades se da a partir de la toma de un examen de admisión, de una prueba de admisión, y dice incluso de conocimientos. Entonces, legalmente como que estamos obligados a implementar este tipo de evaluación, aun cuando también dice, pero las universidades pueden implementar otra modalidad, ¿correcto? Pero no es que diga desconozcan ese sistema de admisión, sino que ese es el sistema, pero pueden también complementarse con otras modalidades. Entonces, sería fabuloso. Nosotros hemos expuesto en una oportunidad ya de que, al igual que el modelo, por ejemplo, acá de nuestro vecino más próximo de Argentina, no haya pues un examen de admisión, que hay un ingreso libre y ellos hablan el ingreso libre e irrestricto a las universidades. Por eso que en la UBA tienen 20,000, 30,000 ingresantes, ¿no? Y obviamente no solo los propios argentinos, sino jóvenes que pueden proceder de otros lugares cercanos de Perú. Muchos chicos han ido
a estudiar a Argentina, y se han matriculado y han empezado a estudiar. Y el sistema de ingreso, entre comillas, digámoslo, es a partir de un proceso de autoselectividad, de un proceso en el cual yo me matriculé, por decir, en medicina, pero hay los cursos que son tan fuertes y que con la justa llegué hasta el segundo ciclo, pero después ya no pude acceder porque no aprobé, porque mis notas fueron demasiado bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por fortuna, pues, el sistema universitario argentino es apoyado mucho por el Estado y en consecuencia el estudiante no tiene más que inscribirse, ¿correcto? Si nosotros implementáramos aquí esa modalidad, es decir, si el Estado peruano, el gobierno peruano implementara eso, fabuloso, eso sería lo ideal, pero lastimosamente no se puede. Ahora, que sí se puede evaluar competencias a través de una prueba objetiva, como ya dije, dependiendo cómo se elaboran, se estructuran, se organizan, se trabajan las preguntas. No será el mejor medio de repente, pero es un medio que sí puede ayudar. Lo que pasa es que falta la técnica, falta de cómo elaborar estas preguntas que apunten a un nivel cada vez mucho más alto de auscultamiento, de valoración del desarrollo de esas competencias. Y eso sí, pues tiene que ver efectivamente un trabajo serio de capacitación, de adiestramiento en esa modalidad de elaboración de las preguntas. Gracias por mi parte. Sí, bien. Hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo se realiza el examen de ingreso a estudiantes con habilidades diferentes? Bueno, en el caso, si me permiten, en el caso de nosotros, sí, yo mismo en el aula he tenido en 2 oportunidades jóvenes invidentes, ¿no? Invidentes llevando la carrera de educación. Hay otros que tienen otras habilidades diferentes y que también están estudiando en la universidad. Ahora mismo conocemos de varios casos. En el caso de los invidentes, evidentemente hay un profesor, por ejemplo, que le lee la pregunta. Deberíamos caminar a que haya un sistema de evaluación especial, tal vez para ellos, que no solamente tenga que ver con por ejemplo, el manejo del lenguaje braille, ¿no? Sino que algún otro mecanismo. Pero esa es una tarea que las universidades no lo hemos hecho, pues, ¿no? Y deberíamos empezar a implementar estas y otras modalidades. La virtualidad ha abierto una posibilidad, pero no es todo tampoco, ¿no? Y además se vuelve muy vulnerable a veces evaluar a través de la virtualidad, porque si en la presencialidad muchos postulantes vulneran esos sistemas de seguridad, con mucha mayor razón tal vez en el caso de la virtualidad. Pero repito, sí, se buscan los mecanismos, las formas de cómo darle oportunidad para que los chicos puedan, en este caso, por ejemplo, resolver una prueba. Pero el camino sería de que haya pues un sistema especial también para ellos en función de sus limitaciones, por un lado, pero en función también habilidades diferentes, podríamos entenderlo también aquellos que son chicos que tienen talentos extraordinarios, ¿no? Que no solo son limitaciones, sino por el contrario, la universidad con esta forma de evaluación es, como he dicho, es homogenizante, ¿no? Es decir, a todos los trata por igual y a todos les plantea las mismas preguntas y a todos les da el mismo tiempo y a todos quiere que responda de la misma manera. Ojo, hay un estudiante según sus estilos, ritmos, niveles de desarrollo de sus capacidades, como dice, puede tal vez al ojo responder rápido una pregunta, pero hay otro que se va a demorar. Pero al final, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa auscultar esas competencias, esas habilidades, ¿correcto? Que no haya una precipitación, que no haya una celeridad a veces que no evidencie madurez, ecuanimidad, ponderación, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Bien, hay una pregunta para la doctora Gladys y nos dicen, el control, la aplicación del examen que se realiza es delicado. Con toda esa tecnología, ¿cómo se gestiona el tiempo en implementar el protocolo de seguridad?
llega en algún momento a afectar el horario del examen de acuerdo a la hora establecida? Bien, gracias. El horario es establecido ya de acuerdo al cronograma que nosotros consignamos en el reglamento. Hay un inicio y un final. Casi nunca hemos tenido ese problema de tiempo. Siempre hemos tratado de cumplir con los tiempos establecidos y no se ha tenido ningún problema al respecto del horario. También quisiera adherir sobre los exámenes de necesidades especiales que se aplica dentro de la Universidad Nacional de Huancavelica. Nosotros en el examen de admisión tenemos diferentes modalidades. Una de las modalidades es el examen especial. En el examen especial se consigna a personas con discapacidad. Una persona por carrera o un porcentaje que tenemos, ¿no? Entonces ellos dan su examen, que ahora durante el año es una vez que dan el examen especial, ahí se presentan las personas con discapacidad. Se dan 50 preguntas para ello y de esta forma se está aplicando el examen de admisión para personas con discapacidad. Eso es lo que se está realizando. Yo sé que no es tan correcto, requiere también implementar de repente psicólogos, médicos para que puedan evaluar a esas personas con necesidades educativas especiales, pero todavía recién estamos en un proceso de implementación. Eso sería mi respuesta. Gracias. Gracias, doctora Gladys. Hay una pregunta para el doctor Villacorta. Dice, ¿existe ya un nivel de coordinación con el Ministerio de Educación para articular sistemáticamente el tipo de formación al proceso de ingreso a la universidad? ¿De cuánto tiempo de implementación se estimaría el nuevo proceso? Y bueno, lo felicitan por esta propuesta de cambio integral y que promueve que la educación primaria y secundaria sea motivadora para. No entendí la primera parte, no escuché bien, disculpe la Sí, primera parte de la pregunta. preguntan si ya esta propuesta que ustedes tienen de mejora en el tema de la ponderación del nivel secundario, ustedes ya lo vienen articulando con el Ministerio de Educación para darle formalidad a la propuesta. Ya, listo. En realidad, no sería necesario, creo yo, la aprobación del Ministerio de Educación, sino en el ámbito de la digamos, autonomía universitaria, nosotros le vamos a pedir a los postulantes un certificado que le acredite una ponderación con relación a las áreas que consideramos que son, digamos, necesarias y que están vinculadas con el perfil del ingreso, ¿no? Entonces, el director, obviamente, con su personal administrativo, expedirá ese certificado, será avisado por el director de la UGEL y ese documento será, digamos, adjuntado en el momento en que el estudiante se inscribe como postulante, ¿no? Y creo que no habría necesidad en este caso de contar con la aprobación del Ministerio de Educación, porque al final es un requisito que son competencias propias del personal de la dirección y a lo mucho de la UGEL y en el peor de los casos de las gerencias regionales de educación que acrediten la validez de ese documento, ¿no? Pero quién sabe si avanzamos en otra alternativa mucho más trascendente, tal vez habría que conversar con el Ministerio de Educación para informarles, ¿no? de cuáles son las innovaciones que pretendemos hacer. Pero en ese nivel todavía estamos trabajándolo, pero creemos que solamente a lo mucho quería la aprobación de la UGEL. Gracias.
Muy bien. Hay varias interrogantes aquí, algunos comentarios. Hay comentarios reiterados en relación a que se pueda optar por un ingreso libre en todas las universidades, pero al mismo tiempo también hay comentarios de otros asistentes que nos exponen las limitaciones que tendrían las universidades a nivel presupuestal y a nivel de cobertura para poder acoger a todos los postulantes durante los primeros años de carrera que tendrían que ser atendidos, ¿no? Entonces, es un tema que da para más, para investigar, para seguir trabajando, para seguir innovando y para de repente también ponernos a reflexionar, porque si en algún momento las universidades privadas también ya tienen la experiencia de tener el ingreso libre, porque la gran mayoría de estudiantes que van a las universidades privadas logran el ingreso, claro, está relacionado también a un soporte económico de las familias, pero que de alguna manera esa experiencia de estas universidades nos puede mostrar también el camino a seguir en las universidades nacionales, que de hecho realizan un gran trabajo. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Agradecemos esta noche al doctor Juan Villacorta de la Universidad Nacional de Trujillo y a la doctora Gladys Margarita Espinosa Herrera de la Universidad Nacional de Huancavelica. Felicitarlos por ese trabajo empeñado en querer hacer transparente la gestión de ingreso a las universidades y porque de alguna manera el cuidar la calidad del servicio que se brinda en estas unidades de admisión es muy importante para poder contribuir no solamente a que los mejores estudiantes o a los estudiantes que estén deseosos de hacer una carrera lleguen a la universidad, sino porque a través de esa gran experiencia de ser aceptados también pueden ellos darse cuenta que es posible hacer las cosas bien y de manera correcta. No sé si hay algún comentario final, doctor Juan, doctora Gladys. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad y como muy bien usted ha dicho, Berta, en realidad es el punto de partida para investigaciones, debates, discusiones y obviamente cambios importantes en el sistema de ingreso a las universidades públicas y que obviamente debe ser un llamado para que el Estado, el gobierno también apoye este tipo de iniciativas como la nuestra. Estoy seguro existen otras universidades también con el propósito de dar un mayor acceso a nuestros estudiantes a las universidades, pero también trabajando fuertemente en la educación básica, orientándoles tal vez a que no necesariamente la felicidad en la vida es ser universitario, ¿no? Es una opción, es una buena opción, pero que también existen otras opciones, ¿no? La sociedad necesita artesanos, necesita técnicos, necesita, en fin, diferentes tipos de, no solo profesionales, sino también de hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo del país desde diferentes actividades que se desarrollan o que pueden desarrollarse con honestidad, con transparencia, con compromisos, con, digamos, madurez, con, en fin, una serie de capacidades, talentos que existen y que a veces llegan a las universidades y no necesariamente les sirve para poder potenciar esos talentos que se tienen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a usted, Berta, a los organizadores, a la RPU, al doctor Garatea, al doctor Martín Carrillo, a Cristian Goñi y obviamente a los colegas que han participado en esta mesa que nos ha permitido reflexionar sobre este tema. Muy amable, buenas noches. Gracias, doctor Juan. Doctora Gladys. Sí, agradecer, ¿no?, a la Red Peruana de Universidades. De esta forma están llegando a diferentes lugares, ¿no? Huancavelica tan lejos de nuestra capital, 12 horas, 11 horas, pero que me alegra bastante que nos estemos confundiendo de esta forma por este medio y somos parte ya de una red peruana de universidades. Agradezco una vez más a los directivos y esperemos que no sea la primera ni la última vez. Estaremos pendientes a poder participar
con las pocas experiencias que tenemos para compartir con todas nuestras hermanas universidades. Gracias. Muy bien, esta noche también ha salido la iniciativa y el deseo de que se pueda generar a través de la red, de repente se puede generar luego el documento a las otras universidades, una base de datos de estudiantes que hayan sido sancionados y que puedan permitir a las otras universidades poner un filtro, poner un límite en los procesos de admisión. Y yo lanzaría de repente una nueva iniciativa, que es que las dos universidades que han compartido su experiencia de repente puedan generar vacantes para pasantías de los compañeros de las oficinas de admisión de otras universidades que quieran vivir junto a ustedes la experiencia de sus exámenes de admisión y que luego puedan trasladar esa experiencia también para gestionar los proyectos en sus propios campos. Entonces, agradecer a la Red Peruana de Universidades que se pone la camiseta del Perú en este mes patrio y que de esa manera pues estamos contribuyendo a mejorar la calidad de nuestros servicios y también de nuestras universidades. Agradecer a Cristian, que está esta noche con nosotros y bueno, ponernos a disposición y a seguir trabajando. Buenas noches con todos. En el chat está el link para que puedan registrar su asistencia. Y agradecemos también, estamos terminando la sesión con más de 200 participantes. Es un éxito el trabajo que realiza la Red Peruana de Universidades, uniendo a todos los compañeros que trabajamos en distintas áreas del país. Buenas noches con todos y el día de mañana seguimos a partir de las 5 de la tarde con las siguientes mesas, las siguientes ponencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a usted, gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta otro momento. Gracias. Gracias.